Esta planta pertenece al género Pseudognathallium, al cual pertenecen también algunas especies conocidas como gordólogo en México, tales como Pseudognathallium viscosum y Oxyphilum. Estas plantas tienen estas dos plantas son conocidas en la medicina tradicional mexicana con algunas propiedades medicinales. En cuanto a Pseudognathallium luteolum, la cual, como habíamos mencionado, es exótica, se ramifica desde la base, sus hojas son sésiles y pertenece a la familia Asteraceae. Sus hojas y tallos están cubiertos por un indumento lanoso. Aderogba y colaboradores realizaron un estudio en el cual probaron el extracto obtenido con acetona contra algunos hongos, generalmente de importancia agronómica. Dentro de estos resultados, uno de los más importantes o satisfactorios fue el obtenido contra Fusarium oxysporum, donde hallaron que a una concentración de 0.16 miligramos por mililitro hubo una inhibición en el crecimiento de este hongo. Fusarium oxysporum es un hongo saprófito y parásito de muchos hospederos vegetales. Cuando se cultiva en medio de cultivo, sus colonias son blancas inicialmente y posteriormente se tornan rosadas o violáceas. Este hongo ha sido considerado por la revista Molecular Plant Pathology como la quinta especie más importante de hongos fitopatógenos. En cuanto de este hongo pertenece también una forma especial que se conoce como Fusarium oxysporum FSP lycopersicin, y particularmente la raza 3 en México llega a producir daños muy grandes en las cosechas. Esto sería, por ejemplo, pérdidas de hasta 50% en jitomate. Aquí tenemos algunas estructuras. Estas son las hifas o micelio, que es el cuerpo del hongo. También produce muchos microconidios, macroconidios y clampidosporas, que son estructuras de propagación. En el estudio de Aderogba se encontró una actividad antifúngica. Esta actividad antifúngica, como la de básicamente cualquier planta, se debe a unas sustancias que se llaman metabolitos secundarios. Los metabolitos secundarios, en oposición a los metabolitos primarios, como los carbohidratos, los ácidos grasos, ácidos orgánicos o aminoácidos, proteínas, estos son parte del metabolismo básico de la planta y son indispensables para el metabolismo y la supervivencia de la propia estructura y la fotosíntesis, etcétera, de la planta. En contraste, los metabolitos secundarios suelen tener otras funciones, como defensa de la planta contra patógenos, llamar polinizadores, atraer dispersores de semillas, entre otros. Los principales grupos de los metabolitos secundarios son los compuestos fenólicos, los terpenos y los alcaloides o compuestos de azufre. Principalmente compuestos fenólicos y terpenos. Específicamente Pseudognathallium luteolum contiene ácidos fenólicos y dentro de los ácidos fenólicos particularmente un grupo de metabolitos secundarios que son los flavonoides. Los metabolitos secundarios varían su concentración en las plantas de acuerdo a diferentes factores. Uno de ellos puede ser la humedad ambiental o del suelo, la temperatura o la radiación solar, así como factores genéticos. La genética a nivel de intraespecie o interespecie, es decir,
dentro de variedades, razas, dentro de una misma especie o entre diferentes especies. Y también, además de esta diversidad genética que puede afectar el estado de desarrollo de la planta o la fenología, así como la presencia de microorganismos patógenos y microorganismos mutualistas o benéficos, es decir, que en vez de dañar a la planta como los patógenos, le hagan un beneficio. Dentro de estos organismos benéficos o mutualistas tenemos a los hongos micorrízicos arbusculares. Los hongos micorrízicos arbusculares forman una estructura con las raíces de la planta y estos hongos se alimentan de los azúcares que produce la planta. Sin embargo, el hongo no solo se alimenta de la planta, sino que le proporciona ciertos beneficios a esta. Dentro de estos beneficios tenemos que extienden el sistema radical para transportar agua o nutrientes del suelo, forman agregados en el suelo, mejorando la estructura del suelo, y también producen metabolitos, generalmente metabolitos secundarios, y estos pueden ayudar, por ejemplo, a evitar que otros patógenos quieran infectar a la planta. También el simple hecho de que esté ahí la micorriza dificulta el que se establezcan otras especies. Bueno, aquí es una vista de la micorriza, del hongo micorrízico dentro de una raíz. Una especie en particular de Rhizophagus irregularis, es Rhizophagus irregularis. Morfológicamente, esta especie la podemos entender, la podemos identificar porque suele tener sus esporas dentro de las raíces. Normalmente los hongos micorrízicos tienen las esporas en el externo, en el suelo, fuera del área radical. Entonces este hongo se puede identificar así con cierta facilidad porque normalmente produce esto. Este hongo fue el primero de los hongos micorrízicos arbusculares en ser secuenciado su genoma, y también hay métodos para producirlo en masa e incluso in vitro, y se ha utilizado mucho en la investigación científica. Esta es una foto del INBAM, el principal instituto en relación a las micorrizas, y esta es una foto que yo tomé. Perdón. Bueno, considerando toda esta situación de que tenemos a Pseudognathaphalium nuclearum con una actividad antifúngica, la cual se debe a unos metabolitos secundarios, mismos que varían en función de diferentes factores, incluyendo organismos, en este caso mutualistas, fue que decidimos plantear el siguiente objetivo en la investigación: determinar la actividad antifúngica de Pseudognathaphalium nuclearum en función de la micorrización. Comenzaremos con el experimento 1 o capítulo 1. Primero fue necesario identificar a la planta con ayuda de la información que se encuentra en Flora Fanerogámica del Valle de México, y mediante comparación también con el herbario de aquí del Colegio de Postgraduados. Aquí en el Colegio de Postgraduados, en el Valle de México y en muchas partes, crece de forma natural. Entonces se recolectó la semilla para posteriormente poder cultivarla. Sí, para sembrarla se utilizó un semillero que se conoce como de espuma agrícola Ultrafon, que pueden ver en pantalla. Se colocaron las semillas en estos semilleros, y el semillero, mediante inundación, fue colocado en solución Steiner al 10% para favorecer la germinación y un poco el crecimiento de esta planta.
las plántulas en este caso, ya que son pequeñas. Aquí tenemos una imagen, no todas las semillas se germinaban. Este es digamos, la perforación que por diseño tiene la espuma, y aquí también se colocó una semilla hasta el fondo. Sin embargo, no funciona así porque la semilla es muy pequeña y básicamente murieron por exceso de humedad. Se presentó también una pequeña invasión con el hongo Aspergillus, que se veía a simple vista, y pues fue necesario aplicar un poco del fungicida Captan. Se preparó el sustrato para posteriormente trasplantar estas semillas con sus respectivas unidades de la espuma agrícola, con una proporción de 70% tezontle, 30% suelo. Esto con el fin de que las micorrizas pues tengan un sentido en cuanto a que van a extender el sistema radical de la raíz, disminuyendo la concentración relativa de los nutrientes, nitrógeno, fósforo principalmente, y bueno, por eso se realizó de esta manera. La proporción se realizó en términos de volumen. Posteriormente se hizo el trasplante. Generalmente se partieron a la mitad estas unidades y se llevó a cabo el establecimiento de estas unidades. No todas fueron elegidas, sino que las que, digamos, estaban demasiado pequeñas o demasiado grandes fueron excluidas para tener un total de 48 plantas. El diseño experimental en sí fue probar tanto la inoculación con Rhizophagus irregularis como sin inoculación, y dentro de cada uno de estos grupos hubo un tratamiento de cosechar en fase reproductiva y otro en fase vegetativa. La fase vegetativa se consideró cuando la planta comenzó a dar su primer floración, y la fase reproductiva, la primera planta dio su primera floración, y la fase reproductiva cuando la última planta comenzó a florecer, porque como es una especie silvestre florecen a destiempo. Bien, entonces una vez que ya se tenían las plantas crecidas, se cortó la parte aérea de la planta, se colocó en bolsas para secar en el invernadero. Posteriormente se llevaron también a horno a 45 grados, a una estufa para terminarlos de secar. Se trituró el material y se maceró con acetona. Una vez que se maceró con acetona, se tuvo esto que es la maceración o el extracto. Entonces el extracto se llevó a evaporar en rotavapor para finalmente poder almacenarlo. Bien, entonces, paralelamente a esto, se realizó una prueba de medición de la colonización micorrízica. Las raíces, algunas raíces se cortaron en trozos de 1 centímetro. Estos trozos de 1 centímetro máximo fueron lavados y posteriormente se colocaron en hidróxido de potasio. Durante un día se enjuagó, se volvió a sumergir en hidróxido de potasio, se volvió a enjuagar. Luego después del enjuague se colocó en agua oxigenada durante 10 minutos, se volvió a enjuagar y posteriormente se colocó ácido clorhídrico durante 10 minutos también, y se retiró el ácido clorhídrico, esta vez sin enjuagar. Esto fue para eliminar cierta coloración de las raíces y poder verlo mejor al microscopio. Pero una vez que ya tenía el ácido clorhídrico, se aplicó azul de tripano
para poder teñir el hongo que debe estar en las raíces, comprobando así la micorización. El azul de tripano se dejó en 1 hora, posteriormente se enjuagó y se observó al microscopio. En cuanto a los bioensayos, los primeros bioensayos se realizaron preparando cajas de Petri con medio de cultivo PDA, sobre el cual en la parte central se colocó Fusarium oxysporum tipo Persicid raza 3 y se probaron diferentes concentraciones del extracto, desde 2.5 miligramos, 0.31, 0.04 miligramos por mililitro, un papel impregnado con agua y un espacio sin disco de papel. Eso fue para probar el extracto. Sin embargo, también quisimos probar la toxicidad del disolvente. Se prepararon cajas de Petri con PDA, pero al prepararse en el PDA se preparó con diferentes concentraciones de acetona y dimetilsulfóxido. Estas fueron 5, 15 y 25%. Una vez que se enfrió el medio de cultivo, se colocaron discos de micelio de Fusarium oxysporum Persicid raza 3, al cual nos referiremos posteriormente como FOL3, y se esperó el crecimiento de estos hongos. Bien, entonces eso fue el primer experimento. En cuanto al segundo experimento, también fue necesario identificar la planta, recolectar semilla. Se sembró esta vez ya directamente, puesto que los semilleros no parecieron ser muy útiles para la reproducción. Bueno, y básicamente aquí tenemos las imágenes de las plantas creciendo. Una vez que crecieron, estas plantas se cortó la parte aérea, se secaron en horno a 45 grados directamente y se trituró el material, se maceró en esta ocasión primero con hexano, se obtuvo el extracto con hexano, posteriormente el material vegetal se esperó a que se evaporara para poder después macerarlo con cloruro de metileno. Se hizo el mismo procedimiento para obtener el extracto y después se repitió el procedimiento con acetona y metanol. Estos disolventes están distribuidos en la escala de polaridad de los disolventes para poder obtener diferentes compuestos de metabolitos secundarios. Una primera prueba con estos extractos fue una prueba de difusión en agar, en la cual se prepararon cajas con PDA. De un lado de la caja se puso un disco de papel con el extracto o tratamiento. En este caso los tratamientos serían los 4 extractos: hexano, diclorometano, o cloruro de metileno, acetona y metanol. También se probó una mezcla de todos ellos. Estos extractos se pueden mezclar en una combinación de disolvente de 50% cloruro de metileno y 50% metanol. Mediante ensayo y error se encontró esta información. También se probó el captán, y todos estos a su vez fueron repetidos con 3 repeticiones y con sus respectivos testigos negativos, es decir, solo con los disolventes. Otra prueba que se realizó con estos extractos, los mismos tratamientos, fue la realizada para medir la germinación de los microconillos. En un portaobjetos se coloca unos 100 microlitros de PDA. Se colocan 100 microlitros de PDA, posteriormente se colocan 10 microlitros
del extracto a probar o el disolvente, y posteriormente se colocan 10 microlitros de una suspensión de microconidios. Esto con el fin de ver si el extracto va a inhibir la germinación de los microconidios de Fusarium. Una tercera prueba fue la prueba de Riedel. En la prueba de Riedel, en una caja Petri se coloca una varilla de vidrio, se cubre hasta cierto nivel con glicerol y agua, y aquí se pone un disco de PDA. Esto en condiciones estériles y con el fin de que el disco de PDA no se vaya a secar, para eso es el glicerol. Dentro del disco de PDA se puso en un extremo un disco de papel filtro con el extracto a probar. En este caso solo fue acetona y cloruro de metileno, ya que en pruebas anteriores habíamos visto cierto posible efecto, aparente efecto. Y de otro lado se colocó una CIFAS de Fusarium de Fol 3. En cuanto al experimento 3 y último, el cultivo igual se realizó en este caso a partir de las semillas obtenidas en el ciclo anterior, y se cultivó igual directamente. La mitad de las plantas se inocularon con resucavos irregulares. Y bueno, una vez que el ciclo se había cubierto, nuevamente se realizó el procedimiento de la colonización micorrízica para ver el porcentaje de colonización. Las plantas se les midieron ciertas variables morfológicas, las cuales veremos en resultados. Se secaron en horno a 45 grados. Esta vez el extracto elegido fue el metanol, ya que anteriormente habíamos notado que el metanol fue el que tuvo mayor rendimiento de extracto, es decir, tuvimos más extracto con el metanol, y además coincide con que la planta tiene fenoles y flavonoides, y generalmente los fenoles flavonoides se encuentran en este compuesto. Bueno, se llevó a evaporación para secarlo. Entonces también se hizo un análisis de la cuantificación de fenoles y flavonoides totales. Para estos, el extracto se secó y se volvió a suspender a una concentración conocida de 50 miligramos por mililitro. Posteriormente se le aplicaron ciertos reactivos, los cuales nos permitirían obtener una determinada coloración de una cierta sustancia. Esta sustancia se podría observar en un aparato conocido como espectrofotómetro, y bueno, también paralelamente a aplicar estos reactivos fue necesario realizar una curva de calibración, la cual consiste en colocar diferentes estándares, dos estándares, uno para cada procedimiento. En el caso del procedimiento de fenoles se necesita ácido gálico, y se coloca a diferentes concentraciones y se lee su absorbancia, y se tiene que obtener una recta más o menos pues con cierta precisión, con un R cuadrado de más de 95. También de manera parecida se realizó una curva con los flavonoides con el estándar de quercetina. Los reactivos utilizados para la coloración en fenoles fueron el reactivo de Folín y carbonato de sodio para el pH, y los compuestos que se utilizaron para flavonoides fueron el cloruro de aluminio y el acetato de potasio. Una vez que se tenía la curva, el valor de cada muestra leído en el espectrofotómetro correspondería con cierta concentración
de equivalentes en quercetina, es decir, flavonoides. O en su caso, lo mismo con ácidos, con compuestos fenólicos. Bueno, en cuanto a los resultados, en el experimento 1 encontramos que la polinización micorrízica fue igual con inoculación y sin inoculación. Esto se puede explicar porque el periodo de que se hizo la inoculación, que se hizo la cosecha, fue corto, y además el estrato no se esterilizó, de manera que el suelo que no estaba inoculado también podía llevar ahí unas esporas del hongo micorrízico. En cuanto a la inhibición, en la prueba de difusión de ACAR, es decir, el halo de inhibición, no se encontró un halo de inhibición en ninguno de los tratamientos ni repeticiones con inoculación o sin inoculación. Esto nos habla de un resultado contradictorio en cuanto al estudio de Aderopa y colaboradores. Posteriormente hicimos en la prueba del disolvente, de los disolventes acetona y dimetilsulfóxido, encontramos que incluso las concentraciones de 15%, tanto de acetona como de dimetilsulfóxido, retrasaron el crecimiento de Fusarium oxysporum de FOL3. Y bueno, esto también se contrapone con lo establecido en el artículo de Aderopa y colaboradores, ya que ellos mencionan que una concentración de 25% no es tóxica para el hongo, y en esta prueba vemos que sí es tóxico. Los resultados del experimento 2 tenemos pues bastante consistencia en la inhibición en la prueba de difusión en agar. Todos los extractos, la mezcla de los extractos y los testigos negativos, agua, propanona o el puro disolvente, no encontramos inhibición alguna, mientras que en el testigo positivo, como era esperado, un fungicida captan, sí encontramos pues un halo de inhibición. En la prueba de germinación de microconillos encontramos que la germinación no fue inhibida, obtuvimos porcentajes cercanos al 100% de germinación de microconillos para todos los extractos, la mezcla de los extractos, el testigo negativo y el testigo positivo, que era el captán, ese sí mostró una inhibición y casi no hubo germinación de los microconillos de FOL3. En la categoría establecida en la prueba de Riedel, que fue una observación visual o cualitativa, vimos que el metanol el metanol no fue probado. En el caso del cloruro de metileno no se encontró inhibición ni en acetona o propanona, y en el caso del testigo negativo pues tampoco, porque era un puro disolvente. Y el testigo positivo captán nuevamente se inhibió inhibió el crecimiento de este hongo. Finalmente, en el experimento 3, la colonización micorrízica aquí sí varió, porque se dio más tiempo para la colonización y el sustrato fue esterilizado. Fue bastante mayor cuando se realizó la inoculación. La altura de la parte aérea, es decir, la altura de la planta, fue mayor cuando no se inoculó la planta. El tiempo desde la siembra hasta la fructificación, es decir, aquí pareciera ser que hubo un retraso en la fructificación, en el crecimiento de la planta, cuando se inoculó con Rhizophagos irregularis. La materia seca fue menor cuando no hubo inoculación. La altura compuesta, pero fue mayor cuando no hubo inoculación. De igual manera que la altura compuesta y el número de cabezuelas totales. Estos factores, estas variables morfológicas nos indican que pues tenemos
que el tratamiento sin inoculación consistentemente mostró un mayor crecimiento que el tratamiento con inoculación. Esto es lo contrario de lo que se esperaba originalmente con las micorrizas. Sin embargo, la explicación a esto se puede dar considerando de que pudo haber habido un exceso de colonización micorrística. La planta, el hongo, como necesita alimentarse de la planta, obtiene azúcares de la fotosíntesis de la planta, y al hacer esto, pues también puede limitar un poco el crecimiento de esta, y puede no compensar los beneficios que debería obtener con la red extendida de las micorrizas. En cuanto a estas tres variables, diámetro de cobertura, número de hojas y número de ramas, no se encontró diferencia estadísticamente significativa. En cuanto al rendimiento del extracto, sí se encontró un mayor rendimiento por planta en cuanto a las plantas no inoculadas. Esto se puede explicar fácilmente considerando de que hubo también más materia seca de las plantas no inoculadas. En cuanto a la concentración de fenoles totales por cada gramo de planta, esta fue sin diferencias estadísticamente significativas, tanto para fenoles como para flavonoides. Sin embargo, considerando que lo que habíamos dicho de que hubo un mayor rendimiento de extracto sin inoculación, pues entonces quedamos con que aunque la concentración por gramo de planta o por extracto sea la misma, como tuvimos mayor rendimiento de extracto, los fenoles totales por planta pues son más en el tratamiento sin inoculación, al igual que los flavonoides totales son más cuando no hay inoculación por planta. Un resultado interesante hallado en las variables morfológicas fue que la materia seca estaba relacionada con una variable que yo llamé altura compuesta. La altura compuesta la establecí como la suma de las ramas, de la altura de todas las ramas, por la forma de la planta, que es ramificada desde la base. Entonces encontré una correlación muy buena entre la altura compuesta y la materia seca. Esto puede ser muy útil para hacer una estimación no destructiva de la materia seca que tenemos en esta planta. Y también a la vez la materia seca estuvo relacionada con el rendimiento del extracto, por lo que también incluso podríamos quizás extrapolarlo hasta el rendimiento del extracto, o incluso, como la concentración fue la misma, a la cantidad de fenoles o flavonoides totales. Bueno, finalmente, como conclusiones, considerando el objetivo de la investigación, tenemos que los extractos de Pseudonaphalium nuclearum no presentaron actividad antifúngica contra FOL3. También podemos mencionar que la inoculación con Rhizophagus irregularis afectó negativamente el desarrollo de Pseudonaphalium nuclearum, así como el rendimiento del extracto metanólico, en este caso por un posible exceso de colonización. Estos resultados hay que tener unas consideraciones. Es posible que los factores ambientales, las condiciones ambientales, el crecimiento de las plantas, la variación genética que hay entre las plantas de aquí en México y el estudio original que se realizó en Botswana, así como la cepa del hongo utilizada, hayan nulificado la actividad antifúngica del extracto de Pseudonaphalium nuclearum. Aunque también es posible que haya habido un error en el estudio de Adelogma y colaboradores, atribuyendo la actividad antifúngica al disolvente. Bueno, pues muchas gracias.
en el edificio de aulas del Colegio de Postgraduados, sito en Montecillo, municipio de Texcoco, Estado de México, siendo las 13 horas del día 2 de julio de 2019, se reunieron en el salón de exámenes de grado del mismo edificio los profesores doctora Lucero del Mar Ruiz Posadas, doctor Cristian Nava Díaz, doctor Julián Delgadillo Martínez y maestro en ciencias Rubén San Miguel Chávez como presidente y vocales respectivamente, con la participación del doctor Remigio Anastasio Guzmán Plazola como sinodal del honorable jurado del examen, que para obtener el grado de maestro en ciencias en el programa del posgrado de botánica presenta Víctor Iván Sombra Argüelles, quien después de haber cumplido con los requisitos que establece el reglamento de actividades académicas de este colegio, fue autorizado por la Dirección General de la institución para sustentar dicho examen. Después de que la doctora Lucero del Mar Ruiz Posadas, presidenta del honorable jurado examinador, declaró legalmente instalado el mismo que, con la anterioridad, estudió y aprobó la tesis bajo el título Actividad antifúngica de Pseudognathidium luteolum. Concluido el examen, se procedió a la discusión del mismo, acordándose que el ingeniero en restauración forestal Víctor Iván Sombra Argüelles, en el examen que presentó para obtener el grado de maestro en ciencias en el programa de posgrado en botánica, resultó aprobado. Se protocoliza el acto señalado mediante la presente acta constancia que firman de conformidad los miembros del honorable jurado examinador y el sinodal a las 14:40 horas del mismo día, dando fe el secretario académico del Colegio de Postgraduados. Aquí está tu acta y pues muchísimas felicidades, Víctor. Ahora sí pueden aplaudir. Te felicito. Uno de los comentarios que todos los miembros del jurado hicieron es que nos consta tu crecimiento, tu evolución, tu desarrollo. El cambio del Víctor Iván que entró a que sale es enorme. Te invitamos a que sigas creciendo, que sigas desarrollándote. Y bueno, un éxito en tu futuro. ¿Ok? Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.